Es el tiempo del señor diputado Ope Pasquet. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos votado negativamente este proyecto en comisión porque entendemos que lo que corresponde es que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración profundice su estudio, eventualmente modifique alguna de sus disposiciones y lo remita nuevamente al Senado para que el Senado decida si acepta o no las modificaciones que disponga la Cámara de Representantes. Naturalmente, eso implicaría que el nuevo Código del Proceso Penal no podría entrar en vigencia el 1 de noviembre próximo. Y bien, nos parece que eso es justamente lo que es conveniente que suceda, que el nuevo Código entre en vigencia no el 1 de noviembre, sino el 1 de febrero, por ejemplo, del año próximo. Esa fue la posición que sostuvimos en la comisión y la que sostenemos ahora en esta instancia, por una serie de razones que procuraremos exponer con claridad. En primer lugar, recuerdo que yo soy un partidario fervoroso del nuevo Código del Proceso Penal. Trabajé intensamente en este texto desde antes de que ingresara al Parlamento. La Ley de Humanización Carcelaria del año 2005 creó una comisión para estudiar la reforma del Código del Proceso Penal, que se integró de una manera muy amplia, muy plural, con representantes de la Suprema Corte de Justicia, de la Fiscalía de Corte, de la Asociación de Fiscales, de la Asociación de Magistrados, de la Defensa Pública, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de la Asociación de Actuarios Judiciales, del Colegio de Abogados, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Universidad de la República y quizás de alguien más que me queda en el tintero. Bien, a partir de cierto momento yo ingresé a formar parte de esa comisión como delegado del Colegio de Abogados. De manera que vengo trabajando en esto desde el año 2007 o 2008, no recuerdo exactamente, y tengo una profunda convicción en el sentido de que este nuevo código es necesario, que significará un avance, un progreso en la construcción de ese Estado de Derecho que tenemos que ir mejorando permanentemente. Ahora bien, desde que se aprobó el Código del Proceso Penal en el año 2014, en diciembre del año 2014, ese código que seguramente tenía, como lo dijimos en el momento mismo en que se aprobó, una serie de defectos y de errores y de insuficiencias que tenían que ir superándose, ese código no solamente fue objeto de modificaciones y correcciones, sino que fue objeto de una serie de reformas que se han producido escalonadamente a través de los años, cuya última o por lo menos penúltima etapa es esta que estamos considerando ahora. Y esas reformas se han hecho quizás sin responder a un mismo designio director, sin responder a una concepción global perfectamente definida y articulada, razón por la cual hemos ido, digamos, yendo y viniendo en algunas materias. El Código del año 2014 preveía el doble juez, es decir, preveía que en caso de que un juez dispusiera la prisión preventiva del imputado no pudiera seguir conociendo el asunto y fuera sustituido por otro. Eso se modificó posteriormente y se eliminó el doble juez, se eliminó esa garantía. Y en esta última reforma que estamos considerando ahora se reintroduce el doble juez para intervenir no solamente cuando se disponga la prisión preventiva, sino cuando se disponga cualquier cosa, salvo que sean providencias de mero trámite. Entonces pasamos de un criterio a otro en función de circunstancias que van cambiando. Se han ido cambiando otras cosas, corrigiendo errores en algún caso, o simplemente cambiando el diseño que se había consensuado antes del 2014 y que se votó en el 2014. La estructura procesal del proceso de conocimiento que vamos a considerar hoy, o mejor dicho, que estamos considerando hoy, es distinta de la que se acordó, de la que se había consensuado y que se votó en el año 2014. Aparece hoy una audiencia, la audiencia de control de la acusación, que no estaba antes, porque la estructura es distinta. Entonces se está innovando sobre algo que en su momento se discutió largamente, se consensuó, se acordó y se votó,
Y cuando lo hicimos estábamos todos muy contentos y muy conformes, me refiero no solamente al año 2014, sino a las instancias previas, antes de que el proyecto entrara al Parlamento, porque decíamos, bueno, este texto en el que estamos trabajando supera los inconvenientes que tenían otros textos que fueron códigos de proceso penal nunca aplicados, porque acá están todos los operadores presentes, ninguna opinión ha sido desatendida. Nos llevó tiempo, nos llevó trabajo, pero finalmente nos hemos puesto de acuerdo en esto que estamos votando y este código refleja la opinión de esos 13 o 14 integrantes, representantes de otras tantas entidades que formaban parte de aquella comisión creada por la Ley de Humanización Carcelaria para la reforma del Código del Proceso Penal. Bueno, aquellas soluciones discutidas, negociadas, consensuadas, aprobadas, ahora cambian y vamos a una estructura diferente, que no sabemos exactamente de dónde surgió, a quién se le ocurrió la idea, que quizás sea muy buena, pero lo primero que señalo es que es algo muy distinto de lo que en su momento se acordó. Y me parece que estas innovaciones requieren estudio, requieren discusión, requieren análisis y luego requieren un tiempo para que quienes tienen que aplicarlas puedan conocerlas en profundidad y cuando llegue el momento, bueno, aplicarlas con propiedad y con conocimiento. Pero estamos introduciendo novedades, aprobándolas contrarreloj y, bueno, cumpliendo las instancias parlamentarias como una formalidad. Porque aunque nuestra Constitución establece un régimen parlamentario bicameral donde se supone que cada Cámara estudia los proyectos, cada Cámara los analiza, recibe las delegaciones, discute, propone, modifica, acuerda o discrepa, acá no ha pasado eso. El análisis lo hizo el Senado, cuya Comisión de Constitución sí trabajó arduamente en la discusión de este tema, recibió delegaciones, manejó distintas versiones, distintas soluciones, finalmente aprobó algunas, desechó otras y nos envía este proyecto que consideramos hoy nosotros. Pero ese trabajo no lo hicimos nosotros en la Comisión de Constitución porque faltan pocos días para que el Código entre en vigencia y el oficialismo anunció lealmente desde el primer momento que lo iba a votar tal como venía del Senado sin introducir modificación alguna. O sea que el trámite en dos instancias, en dos cámaras que prevé la Constitución, se cumple como una formalidad sin contenido real en este caso. Entonces, me parece que no es esta la manera correcta de hacer las cosas y me parece que aún así, yendo, digamos, contrarreloj y a marcha forzada, le vamos a dejar poquísimo tiempo a los operadores del sistema para que se familiaricen con las disposiciones de los nuevos textos. Luego de considerar este proyecto, consideraremos el otro, el que modifica las disposiciones del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y a ese respecto sí parece haber decisión tomada en la mayoría para introducir modificaciones a lo que viene del Senado, de manera que el texto va a volver a la Cámara Alta, se promulgará probablemente la semana que viene, y la edición completa y actualizada del código que preparará el INPO estará pronta quizás un par de días antes o algunas horas antes de que los jueces tengan que empezar a aplicarlo. Los jueces, los fiscales, los abogados, la defensa pública, toda esa gente, todos los operadores del derecho van a tomar conocimiento del texto completo, actualizado, con todas las modificaciones que le hemos ido introduciendo a lo largo de estos años de sucesivas oleadas de reforma. Bueno, van a tomar conocimiento de eso, acaso un par de días antes, algunas horas antes, de que empiece a funcionar un sistema que consagrará la innovación más radical en materia de proceso penal que conozca el Uruguay desde 1830 hasta la fecha. Nos parece que para introducir modificaciones de esta magnitud y de esta envergadura se necesita más tiempo y se necesita más elaboración, más análisis acerca sobre las soluciones legislativas de que se trata. Por supuesto que en textos elaborados de esta manera, señor presidente, se deslizan errores gramaticales, de sintaxis, de redacción, que digamos que abundan en el texto en consideración. No me voy a detener en eso, entre otras cosas, porque no tengo tiempo para hacerlo, pero hay una buena cantidad de textos donde hay problemas gramaticales, mal uso de las preposiciones, falta de concordancia de género, de número, uso de conjunciones copulativas cuando deben ser disyuntivas, lo cual tiene consecuencias importantes. Me permito en este punto simplemente una referencia puntual para que se vea de qué hablo. En el artículo 268.2
El texto dice que el juez rechazará la prueba cuando ésta resulta inadmisible, impertinente, sobreabundante, dilatoria e ilegal, cuando es claro que debe decir o ilegal. Basta con que la prueba sea ilegal para que tenga que ser rechazada. No es preciso que sea ilegal y además sobreabundante, dilatoria, impertinente, etc. Esto hace diferencia. Hay errores gruesos, como en el artículo 344.10, donde se dice que previo al dictamen de sentencia se oirá a las partes y al Ministerio Público. La expresión así no tiene sentido. Debe decir previo al dictado de sentencia, no al dictamen de sentencia. Un error de tipeo, evidentemente, pero que estropea el texto en cuestión. Hay muchas cosas de estas, no me voy a detener en esto, pero sí las señalo al pasar porque esto es una consecuencia de legislar de la manera en que lo estamos haciendo. Ahora, hay otras soluciones legislativas que yo creo que más que soluciones son problemas, señor presidente. Problemas que van a dar dolores de cabeza y que no tienen que ver con cuestiones laterales ni menores, sino con cuestiones centrales del proceso penal. Y me refiero a la regulación que se le da a la prisión preventiva en lo que es el artículo 24 del proyecto y el artículo 266.6 del CPP. Lo que dice este texto es que la solicitud de medidas cautelares se resolverá atendiendo a la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y siempre que hubiere sido controlada por la defensa. El problema es que el artículo 15 de la Constitución dice que nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Entonces, la semiplena prueba que exige la Constitución para que sea lícita la detención de la persona cuando no hay delito flagrante debe producirse ante quien debe librar la orden de prisión, es decir, ante el juez, o alcanza con que se produzca ante el fiscal, sin presencia del juez, para que luego el fiscal, en un contradictorio meramente eventual con la defensa, convenza al juez. Si respondemos afirmativamente a esta última pregunta, que es el sentido del Código, estaríamos contrariando lo que dispone el artículo 259.1 del CPP, según el cual la actividad desarrollada en la indagatoria preliminar para reunir medios de prueba que posibiliten la ulterior iniciación del proceso no se integrará en ningún caso a este, salvo cuando hubiere sido dispuesta con intervención del tribunal. Para los que no están familiarizados con este tema, señor presidente, esto puede ser muy árido y quizás confuso, pero es enormemente importante porque estamos hablando de la prisión preventiva, de la decisión por la cual una persona, un ciudadano, es enviado a prisión cuando empieza el proceso penal. Esto es delicadísimo. Y lo que dice la norma es que esa decisión la va a tomar el juez no después de haber escuchado él a los testigos, no después de haber escuchado él a la víctima, a los funcionarios aprensores, que es lo que pasa hoy en este proceso penal tan atrasado y con tantos vicios que tenemos. Eso es lo que pasa hoy. El juez recibe toda esa prueba en el presumario y después decide si hay prisión preventiva o no, sino que de acuerdo con este texto que pretende ser la superación de soluciones anteriores, un texto más garantista y más protector de los derechos humanos, el juez va a tomar esa decisión crucial simplemente después de haber escuchado al fiscal, que se va a basar en lo que dice su carpeta de investigación, la carpeta que lleva el fiscal. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de esa carpeta que lleva el fiscal? ¿Hay acaso actas completas de las declaraciones que prestan los testigos, los peritos, los intérpretes, los funcionarios aprensores, quien fuere? No. Veamos lo que dice el artículo 264 del CPP, inciso segundo. En el legajo, es decir, el legajo de investigación, se deberá dejar constancia de las actuaciones que realice el fiscal, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma del imputado, su defensor y la víctima. La constancia de cada actuación deberá consignar por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización de los funcionarios y demás personas intervinientes, así como una breve relación de sus resultados. Una breve relación de sus resultados. De manera que el fiscal en su cuaderno de investigación anota que el día tal, a la hora tal, recibió a Juan Pérez y que Juan Pérez le dijo que vio al imputado salir del lugar de los hechos. Una breve relación de los resultados. Ese tipo de constancias
son las que va a contener esta carpeta de investigación, que se va a regir por la regla de la informalidad, que se quiso consagrar incluso como principio en el artículo 12 y luego se abandonó esa idea, pero ese es el espíritu de la cosa, la informalidad en las anotaciones que se incorporan a este legajo de investigación. Tiene la palabra la diputada Susana Montaner. Una interrupción al diputado Pasquet. Puede hacerlo. Adelante, diputado Pasquet. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Y este legajo de investigación no solamente va a contener estas constancias mínimas, informales, sino que veamos lo siguiente, lo que dice el inciso segundo de este artículo 264 del CPP que yo venía citando. El legajo de la Fiscalía no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional, quien tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en audiencia en base a las argumentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genera la parte contraria. O sea, el juez no va a poder decirle al fiscal, deme su cuaderno de investigación para que yo lea qué fue lo que usted investigó y qué es lo que dice la gente. No, porque está dicho expresamente que no podrá ser consultado por el órgano jurisdiccional. El juez va a tener que limitarse a escuchar al fiscal, que le va a decir, señor juez, de acuerdo con la prueba que yo recolecté, lo que está pasando es esto. Y en base a eso que dice el fiscal, a las alegaciones de las partes, va a tener que resolver nada menos que la prisión preventiva. Bueno, esto yo creo que es para decirlo prudentemente, de muy dudosa constitucionalidad. La representante de la Suprema Corte de Justicia, que fue a la Comisión del Senado, la doctora Gatti, decía que hay dos posiciones a este respecto, algunos que sostienen que es inconstitucional y otros, en cambio, que admiten la constitucionalidad de la solución. Ya tenemos la polémica antes de empezar. Pero entonces, digo, con esta norma en materia de prisión preventiva, en vez de mejorar las garantías, las estamos debilitando. Se dice también, y en esto con esta norma en materia de prisión preventiva, en vez de mejorar las garantías, las estamos debilitando. Se dice también, y en esto hay una nota positiva que quiero lealmente subrayar, que la defensa podrá ofrecer prueba y el juez ordenará su diligenciamiento si la considerare imprescindible. Esta nota, la nota de imprescindible que debe tener la prueba para que el juez la admita, no se ve en ninguna otra parte del Código, ni de este ni del Código General del Proceso en materia civil, hasta donde yo conozco. La prueba tiene que ser, por supuesto, lícita, admisible, pertinente, conducente, pero prueba imprescindible, esto es una novedad absoluta, lo cual demuestra que la exigencia va a ser muy alta, que la vara, como últimamente suele decirse, va a estar muy alta para que el juez tenga que admitir el diligenciamiento de la prueba antes de disponer la prisión preventiva. Yo creo que solamente esta norma en materia de prisión preventiva, repito, muy dudosa constitucionalidad, justifica un examen a fondo y detener esta carrera contra el tiempo en el que estamos participando para que esto entre en vigencia el 1 de noviembre próximo, a poco más de 2 semanas. Pero también hay otras disposiciones que, sin tener la importancia de que esto es cardinal, esto es la prisión preventiva. Hay otras disposiciones que también generan dudas y reparos. Por ejemplo, señor presidente, por lo que yo he podido ver en estas horas de estudio de este texto que vino del Senado, desapareció el plazo para deducir acusación, que en un momento existió. Eran 30 días desde la audiencia de formalización. Bueno, eso se eliminó. En algún momento la Comisión de Constitución del Senado consideró un texto según el cual, si un año después de la formalización no había acusación, debía sobreseerse al imputado. Entonces, por esta vía indirecta se estaba poniendo un plazo a la acusación. El fiscal iba a tener un año para acusar, porque si en un año no lo hacía, el imputado era sobreseído. Pero ese texto, que en algún momento aprobó la Comisión de Constitución, en algún momento desapareció. Y no es eso lo que se sancionó. Entre las normas que se sancionaron no hay plazo para la acusación, aunque el individuo esté privado de su libertad. Entonces, me parece que es dejar demasiados cabos sueltos en una materia de esta importancia.
Hay también, como decía hace unos instantes, una nueva estructura procesal. Se introduce una audiencia que no estaba, la audiencia de control de la acusación. Luego viene un auto de apertura del juicio oral, que es también una novedad. Y posteriormente se realiza este juicio, que desde el punto de vista, digamos, teórico, puramente conceptual, puede parecer muy equilibrado, muy correcto. Considerando lo que es la realidad material, la realidad concreta del sistema penal uruguayo, yo tengo mis dudas y las manifiesto en esta oportunidad, señor presidente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta nueva estructura, que no es la del año 2014, Diputada Montaner, le cedo una interrupción al diputado Ope Pasquet. Así es, presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. De acuerdo con esta nueva estructura, que no es la del año 2014, primero se deducirá la acusación, luego la defensa contestará y posteriormente se va a producir la prueba, se va a diligenciar la prueba. Esto puede parecer teóricamente muy correcto, es lo que pasa más o menos en materia civil. Hay demanda, contestación y después se diligencia la prueba. Pero en materia penal hay una realidad subyacente que es distinta. ¿Por qué? Porque la prueba, señor presidente, el fiscal la va a conocer antes de acusar, porque a cargo de él está precisamente la investigación preliminar. El fiscal la policía le va a dar cuenta al fiscal del hecho delictivo, o del hecho con apariencia delictiva. O las denuncias le van a llegar al fiscal y él va a empezar a investigar. Va a escuchar a los testigos, va a escuchar a los funcionarios aprensores, escuchará a quien tenga que escuchar y se hará su idea de cómo pasaron las cosas. Y en función de esa idea que él se haga, porque va a estar en contacto con la prueba, va a pedir primero la formalización de la investigación, eventualmente la prisión preventiva, y luego, cuando pinte, como dicen los muchachos, porque no hay plazo para eso, va a deducir acusación. Pero él conocerá los hechos. Una vez que acuse, le dan traslado a la defensa. Y la defensa, que en el 90% de los casos, un poco más, un poco menos, es la defensa pública, porque acá la defensa pública está a cargo del 90% de los casos penales. La defensa pública, ¿cómo va a conocer los hechos? Seguramente no por haber estado junto al fiscal en la investigación preliminar, que no tiene título para hacerlo y además materialmente le va a resultar imposible hacerlo. La defensa va a esperar que el fiscal diga de qué medio se va a valer y en función de eso verá qué contesta. Se dice va a poder controlar la carpeta de investigación, el legajo de investigación del fiscal, pero ya hemos visto que esa carpeta de investigación o legajo de investigación va a tener constancias mínimas, a quién se interrogó, cuándo, a qué hora, en qué lugar, y una breve relación del resultado de la diligencia. No alcanza para que el defensor se haga una idea de qué fue realmente lo que dijeron los testigos, si hay contradicciones entre uno y otro, si hay matices, si hay líneas de investigación que haya que explorar. No le va a alcanzar con eso. Además, me permito poner en duda que la defensa pública, esa que tiene a su cargo el 90% de los casos penales, tenga tiempo para constituirse en el despacho de la Fiscalía y pedir que le muestren la carpeta de investigación en cada caso. Yo creo que no va a tener tiempo y que va a quedar esperando que el fiscal acuse y que se haga la audiencia de diligenciamiento de prueba, pero para entonces ya habrá contestado. Va a contestar, me parece a mí, en clara inferioridad de condiciones, sin conocer los hechos. Eso no pasa hoy. Hoy, con este proceso penal antiguo y vetusto que tenemos, primero se diligencia la prueba en el presumario, después el fiscal acusa, después la defensa contesta. Esa era la estructura prevista en el Código del Proceso Penal, acordado, consensuado, que votamos en diciembre del 2014. Esto se cambia y tenemos esta otra cosa que yo creo que va a dejar en inferioridad de condiciones a la defensa. Ojalá que me equivoque, que los hechos vayan por otro lado. Habrá que ver cómo funciona esto en la práctica, pero a priori esto es lo que me parece que va a pasar y francamente me preocupa porque es un desbalance fuerte en perjuicio de la defensa y en beneficio de la acusación. Estas son, señor presidente, algunas de las observaciones que este proyecto nos merece.
reconozco sin ninguna dificultad, con alegría, que el texto que aprobó el Senado mejora el proyecto en muchos aspectos. Lo señalaba la señora diputada Botino hace unos instantes y puedo coincidir con ella en muchos artículos en los cuales se ha mejorado el texto, pero quedan problemas grandes, como los que he pretendido señalar, y sobre eso tendríamos que trabajar. Y entonces no veo ningún inconveniente en prorrogar la vigencia de esto hasta el 1 de febrero y mientras tanto acordar lo que tengamos que acordar y comprometernos a no introducir más modificaciones, porque si seguimos modificando hasta 10 días antes de que el código entre en vigencia vamos a estar reproduciendo los problemas que resultan de que la gente no va a tener tiempo para estudiar. Por todas estas consideraciones, señor presidente, lo que nosotros hemos propuesto ha sido esa postergación de la entrada en vigor del nuevo código. Nuestra propuesta no ha tenido andamiento, se nos ha dicho con mucha amabilidad que esto va a entrar a regir el 1 de noviembre sí o sí, y en esas condiciones, bueno, le deseamos lo mejor al nuevo código, dejamos estampadas nuestras prevenciones y votaremos negativamente este proyecto de ley. Muchas gracias.